Vamos a hablar de una joya de la política. México elegirá por voto popular a 1,630 jueces, magistrados y ministros. Algo que no existe en ninguna otra parte del mundo. La reforma judicial. Una medida que promete cambios sin precedentes. No les digo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Pero, ¿estos cambios son realmente positivos? Prepárense, vamos a desmenuzar esto. ¿Esa reforma es un paso hacia una mayor independencia judicial o un truco para que el gobierno tenga más control? Al diablo con sus instituciones. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley. Seamos honestos, ninguno de esos dos videos son sobre la reforma judicial, pero vaya que sientan un precedente. Algunos sectores, especialmente dentro del Poder Judicial, no están exactamente encantados con la idea. Un sistema de justicia fuerte garantiza democracia, paz y seguridad a toda esta nación. Dicen que esto pone en riesgo la independencia judicial. ¿Es que, en serio, la justicia se decide ahora en las urnas? ¿Es un concurso de popularidad? Por otro lado, México no es el primero en experimentar con este modelo democrático. Bolivia lo hizo en 2011, permitiendo que el pueblo elija a los jueces. ¿Y qué obtuvieron? Manipulación de las herramientas democráticas. En las elecciones bolivianas, el voto nulo alcanzó el 42% en 2011 y el 50% en 2017. Y el abstencionismo fue del 60% en 2011 y del 66% en 2017. En 2023 debió haber elecciones, pero como ya no tienen mayoría parlamentaria, decidieron olvidarse del asunto. Bravo por la democracia. Lo que ocurrió en Bolivia fue un claro intento por controlar el sistema judicial bajo el pretexto de la voluntad popular. Si no me creen, no tengo más que recordarles que esos jueces elegidos por los pocos bolivianos que fueron a las urnas acarreados por el movimiento al socialismo fueron los mismos que conformaron los tribunales que más tarde le permitieron a Evo Morales presentarse por tercera vez consecutiva como candidato a presidente en 2019, a pesar de que eso estaba expresamente prohibido por la Constitución. Tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta. Volvamos a México. Pero no nos olvidemos de cómo funciona en Bolivia, porque para muestra basta un botón, dicen. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que miran con preocupación lo que sucede. ¿Por qué? Porque esta reforma, dicen, podría afectar la transparencia y la protección de los inversionistas, creen. La elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del tema. La reforma judicial puede sonar muy patriótica, pero si pone en juego la seguridad de las inversiones extranjeras, México está en problemas. The Mexican government finally enacted this judicial reform that it had strong concerns from the U.S. ambassador there. Do you have any comment about this enactment? So obviously we have noted the enactment. We especially look at the enactment of this law in light of our joint efforts to promote our economic competitiveness and integration, and ultimately we will continue to have a dialogue with our Mexican colleagues on the statute and how it's implemented. ¿Por qué México está en problemas? Porque casi 80% de las exportaciones de este país, ¿a dónde crees que van a parar? Correcto, a Estados Unidos. Porque el 70% del combustible que importamos y casi la totalidad de los alimentos para ganados, ¿de dónde crees que vienen? Exacto. Así es que estamos ante una encrucijada. ¿Es esta reforma una maniobra para democratizar el sistema judicial o simplemente un truco para consolidarse en el poder? Mientras tanto, los acuerdos comerciales que sostienen la economía mexicana están en juego. Algunos piensan que la democracia mexicana por completo es la que está en riesgo. Realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial,
se llama, en términos simples, tiranía. Ahí lo tienen. El futuro del sistema judicial y de la economía mexicana penden de un hilo. Pero hay un punto clave de la reforma que tiene preocupada a mucha gente. La figura de los jueces sin rostro. Tú podrás ser juzgado por alguien a quien nunca verás en persona y cuyo nombre ni siquiera conocerás jamás. Precioso, ¿no? México emprende la reforma constitucional más polémica de los últimos tiempos. Transformará su sistema judicial casi por completo. Y hay un eje que la define. Podrás votar por los jueces, elegirlos en una elección. Y esto es lo que suena bonito. Lo que no suena tan bonito y que la práctica dice será realmente complicado es el proceso de elegirlos. Serán 1,630 puestos para los que habrá algo así como 10,000 candidatos. ¿Cómo se supone que los mexicanos lleguen a aprenderse los nombres de todos ellos, a diferenciarlos, a juzgar a quienes serán sus juzgadores antes de que se conviertan en eso para poder votarlos? Este es un simulacro donde tratamos de demostrar que es imposible llevar a cabo la votación. En este momento le empieza a dar las 25 boletas. Estamos simulando que la votación es en la Ciudad de México, donde se van a escoger desde ministros de la Corte hasta jueces locales, y sería en el 2025. El ciudadano Miguel Zulú nos muestra una de sus boletas, la de ministro. Aquí hay 81 hombres y él tendrá que anotar 5 mujeres y 4 hombres. Acá hay otras boletas, pero acá hay una con muchos. ¿Cuántas boletas le entregaron, don Miguel? 25 boletas. ¿Cuántos candidatos contienen? Pues la suma de las 25 son aproximadamente 4,182. ¿Cuántos nombres usted escogió? 648. Esta reforma es, sin duda, como dije antes, una de las más polémicas de los últimos tiempos. Y le da un puntapié inicial al gobierno de Claudia Sheinbaum, que arrancará el 1 de octubre de una forma realmente complicada. Pero bueno, vamos a desenmarañar un poco todo esto. La primera de las cosas ¿es la primera vez que se hace en el mundo? Sí. Es la primera vez que un país quiere hacer esto en todo su sistema judicial. Hay algunos casos aislados, como en Estados Unidos, es decir, que algunos jueces distritales se pueden elegir por votación. Y existe el fallido caso de Bolivia, donde en 2011 y 2017 lo intentaron con las cifras que ya les conté recién, y en 2023, como ya no tienen mayoría en las cámaras, decidieron hacer la vista gorda. Vamos a empezar, como les dije, a desmenuzar este tema. Para conversar primero con la diputada Margarita Zavala. Margarita, muchas gracias. Veo que estás en el pleno. Muchísimas gracias por tomar la conversación aún en esta circunstancia. Pero la reforma judicial en México, aprobada y promulgada ya, está dando de qué hablar en todo el mundo. ¿Cuál es tu perspectiva desde la oposición? Bueno, para empezar, es aprobada con una mayoría por demás calificada, que es más del 50, la verdad es que es contrario a la voluntad popular, porque este pueblo de México votó por el 54% de los diputados y sin embargo, no solo por una regla, sino por una mala interpretación o interpretación a favor de Morena, les dieron el 73% de la Cámara de Diputados y eso les dio la mayoría calificada. Eso es bien importante porque está mal aprobada, mal promulgada, porque además había suspensión suspensión judicial, en donde se le pedía al presidente que no la publicara y la publicó. Había un amparo. Exactamente. Entonces, de esa manera, nosotros estamos
pues por supuesto a sabiendas de que hay una inconstitucionalidad en el proceso y por eso hemos presentado una acción de inconstitucionalidad que hoy precisamente se está presentando ante la Corte. Entonces, para empezar, ¿Cuáles son los pasos a seguir en adelante? Entonces, ¿esta reforma promulgada ya por el presidente puede ser echada atrás? Debería poder ser echado atrás, suspendida por el propio juez de distrito, que llegue a la Corte para que revise la acción de inconstitucionalidad por el proceso, no por el fondo de la reforma, ¿no? Sino únicamente por un proceso que se hizo bajo una sede indebidamente en un gimnasio, una sede alterna. Sesionaron en una sede alterna, sí. En donde no tuvimos la posibilidad, además, de revisar si el diputado que votaba estaba realmente era o no un diputado, porque además era recién entrado. Segundo, es una iniciativa que es un dictamen que venía del Congreso pasado, la legislatura anterior, y por eso no había posibilidades de deliberar como asamblea, que es el artículo 72 constitucional. Si es una asamblea del Congreso es para que delibere, y ahí no se deliberó más que en un día y respecto de un dictamen que venía de la legislatura pasada. Ahora, eso es por un lado de proceso, pero el contenido es totalmente agresivo porque elimina la independencia judicial al hacer que los jueces sean electos popularmente, todos los jueces, tanto federales como locales, y entonces elimina la independencia judicial porque anula la carrera judicial. Al anular la carrera, lo que hace es que la persona que quiere ser juez prefiera pues pegarse un partido político o un mercadólogo que alguien que sepa sobre derecho o que sepa sobre será un poco un concurso de popularidad, decíamos aquí el otro día. Exactamente. Y la verdad nosotros conocemos a muchos jueces que son jueces por vocación y no porque tengan una popularidad o digamos, no por fuerza te ganaría el mejor juez una competencia de votos, pues creo que no, porque Totalmente. Son vocaciones distintas, ¿no? Con toda esta experiencia y con todo este background, te pregunto con la honestidad brutal que nos caracteriza, muchos legisladores han denunciado coerción por parte de Morena, es decir, del grupo mayoritario, sobornos, intentos de secuestro. Ha habido versiones absolutamente descabelladas. ¿Qué de esto es cierto? Bueno, absolutamente, es uno de los grandes problemas. Yo nunca había visto esto, de verdad nunca había visto y había sufrido, digamos, pues el autoritarismo del PRI, pero esto nunca había visto, esta manera de coaccionar, independientemente de lo que se le puede exigir a un senador de la República. Y mira, más allá de lo que le podamos exigir a alguien que está ocupando un escaño del Senado de la República y que requiere de mucha valentía. Más allá de eso, a mí me parece absolutamente viciada una reforma que se alcanzó a través de mentiras, de muchas mentiras, para que un senador de MC lo coaccionaran de tal grado que no asistiera a la sesión y para que un senador de la República y su familia fuera coaccionada para cambiarle impunidad a cambio de una reforma que quería quitar la corrupción y que quería dar justicia. Vean nada más. A mí me parece sin duda alguna que hay un vicio de entrada ahí en cómo tomaron la decisión en el Senado de la República, porque fue sacada precisamente de manera pues fraudulenta, perversa, con extorsiones, con amenazas y con mentiras. Dijo el expresidente Ernesto Zedillo hace unos días que estábamos a las puertas de una tiranía. ¿Crees que esta es la magnitud de lo que se está viviendo? Tiene toda la razón. De hecho, más que discurso, yo dije que era una elegía. Es de verdad un drama. Es lo que estamos viviendo nosotros. Es una tiranía, sin duda alguna. Porque un poder que se deshace de otro poder en complicidad con el legislativo es verdaderamente un drama, es verdaderamente un acto de tiranía y autoritarismo contrario totalmente a la división de poderes. ¿Qué herramientas tienen los mexicanos inconformes para oponerse a esto?
No, desde luego seguir las acciones de inconstitucionalidad, exigir la reposición del procedimiento y que si realmente no es operativa la reforma, pues que haya un regreso, porque es evidente que no se va a poder realizar la reforma. Además de que no conviene, ¿no? Sin mencionar el pequeño detalle de la practicidad, es decir, del hecho concreto en el que los ciudadanos debamos ir a las urnas a votar, a elegir 1,630 puestos de salida, aprenderse una cantidad de nombres que será imposible, votar por lo que no conocemos. La experiencia de Bolivia debería servir de alguna forma como antídoto. Bueno, desde luego, y fue un desastre, y además se dieron un balazo en el pie también en Bolivia, y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Margarita, veo que la cosa se está poniendo complicada en el recinto. Te agradezco enormemente que hayas tomado esta conversación y desde luego ojalá podamos seguir conversando al respecto. Al contrario, muchísimas gracias y perdón por este desorden. Estamos discutiendo la reforma de la Guardia Nacional y entonces obviamente se calentaron los ánimos. Ayer fue el segundo constitucional. Y aprovechemos el silencio, La discusión sobre la Guardia Nacional tiene que ver con la militarización del país. Sí, sin duda alguna. Y fíjate cómo van las cosas. El Poder Judicial, que además tiene un tribunal disciplinario que es totalmente, pues, acosador de los jueces y sobre todo de los jueces que no vayan a estar de acuerdo. Y tiene también un efecto que no nos hemos dado cuenta, no sé por qué, y lo he señalado siempre, que elimina los efectos generales de las sentencias de amparo y las sentencias de acciones de inconstitucionalidad. Y en ese sentido, pues es un drama la reforma judicial. Es Margarita Zavala, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Una de las personas más críticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación en general, este movimiento autonombrado Cuarta Transformación por parte del Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, que es el partido en el poder en México, es Javier Lozano. Javier Lozano fue ministro de Trabajo, secretario de Trabajo para quienes lo ven desde otras partes del mundo, es el rango, y también fue senador y es un opositor acérrimo. Conversemos con él para entender qué es lo que a sus ojos está mal en esta reforma y qué es lo que a sus ojos es un peligro. La realidad es que en México, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ganó con muchos votos. Entonces, la pregunta que flota en el aire, porque es lo que responden los oficialistas, es: la gente lo pidió. La pregunta es: cuando la gente votó por Claudia Sheinbaum, ¿tenía también en la mente la idea de la reforma judicial? Conversemos, como dije, con Javier Lozano. Javier, gracias por tomar esta comunicación. Gabriel, gracias a ti por la oportunidad. ¿Qué tan preocupante es la reforma judicial? ¿Es un tema ideológico o hay asuntos de acuerdos internacionales, asuntos legales, asuntos que tengan que ver con la seguridad jurídica del país que debemos atender? Yo creo que todo lo que acabas de mencionar es gravísimo. Te lo digo como abogado, como maestro de la Escuela Libre de Derecho, como analista y como mexicano. Y como ex senador y como ex secretario del Trabajo. Pues sí, mira, es que después de haber pasado más de 30 años en el servicio público, algo le entiendes a esto, ¿no? Y francamente te digo que pienso que es una reforma. Nadie duda de la necesidad y de la importancia de tener una reforma a todo el sistema judicial en México. Nadie duda de esa importancia. Hay mucho que corregir. Pero aquí lo malo es que, primero, esto no parte de la razón, sino del hígado, de la venganza del presidente López Obrador contra un poder judicial que se ha atrevido a decirle: así no, presidente. Lo que está usted haciendo es una arbitrariedad. Lo que usted está haciendo es violar el Estado de Derecho. Entonces la respuesta del presidente ha sido de tal enojo que dice: no me vengan con el cuento, literal, con el cuento de que la ley es la ley. Hay un gran desprecio del presidente por la ley y por la legalidad y por el Estado de Derecho que le estorba. O sea, lo que yo estoy diciendo no es una exageración ni una posición como oposición, sino es un análisis
muy concreto de lo que veo. A ver, vamos por partes. Lo que tú planteas es, el Poder Judicial le ha dicho hasta aquí varias veces al presidente, pero las instancias judiciales que tienen el poder de limitar, de hacer contrapeso al Poder Ejecutivo, son pocas en realidad. Son las más grandes, las más altas, la Suprema Corte, algunos tribunales electorales, en fin. ¿Por qué entonces reformar todo el Poder Judicial y hacer elecciones abiertas de una cantidad de jueces, de cientos de jueces a niveles realmente muy bajos, que serían no solo imposibles de identificar a la hora de una elección que sucederá el año próximo, sino que además tampoco es que aportaría mucho a esto que tú estás diciendo? Fíjate que no es tan cierto lo que dices. A ver, venga. Hay una figura que es fundamental en el derecho mexicano y que nos ha distinguido por décadas, que es el juicio de amparo. Uh-huh. ¿Qué es el juicio de amparo? Es aquel en el que un particular acude ante un juzgado de distrito para pedirle la protección y amparo de la justicia federal ante un acto arbitrario de la autoridad. Cualquier autoridad, puede ser la autoridad ejecutiva, puede ser legislativa, puede ser judicial, puede ser un tema administrativo, puede ser lo que sea. Cualquier arbitrariedad, cualquier acto que afecte tu esfera de derechos como particular, tú acudes a un juzgado de distrito. Eso está en el tercer nivel. Primero están los ministros, luego los magistrados de circuito y luego los juzgados de distrito. Si me apuras un poco, es lo más recurrido por la ciudadanía, por la población, por los justiciables. Entonces, lo que no le gusta al presidente es que esos jueces de distrito, cuando tú pides un amparo, pides a la vez la suspensión del acto reclamado. De la medida. Mientras me resuelves el fondo, suspende la medida que me está afectando. Y entonces esa suspensión lo que hace es dejar sin efecto aquello que ha emprendido el gobierno en tu contra. Eso al presidente le ha enardecido y particularmente, por ejemplo, en tratándose del Tren Maya, las suspensiones que se dieron por el tramo 5 del Tren Maya, por el ecocidio que se está cometiendo, bueno, a él lo pusieron furiosos. O cuando un juez de distrito resuelve no vincular a proceso a un presunto responsable, entonces dice que están soltando a criminales cuando en realidad lo que tiene que prevalecer es el principio de presunción de inocencia y que tú no eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario. Entonces, el presidente lo que no puede es soportar que alguien lo contradiga. A partir de sus principios y prejuicios, él quiere poner en la guillotina a quien considera un culpable o un responsable, que curiosamente la mayoría de los casos son adversarios políticos. Entonces, cuando los jueces actúan conforme a derecho, él se enoja mucho porque dicen, están llevándome las contras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este nuevo sistema? Que además de ser tan complicado, como bien lo decías, estaba leyendo hoy a Sergio Sarmiento, entonces van a ser tantos los candidatos, 10,815 candidatos para elegir a 1,481 jueces. Es una locura, porque además, ya que tengas todas estas boletas tú a la vista, vas a tener con puño y letra que escoger tú a los jueces que consideres que son los que tienen que estar ahí. ¿Sabes cómo se llama esto? Abstencionismo. Nadie va a acudir. Bueno, como pasa en Bolivia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quiénes van a terminar por ser? Porque, por cierto, los candidatos no es cualquiera que se interese, ¿eh? Los candidatos van a ser los que definan el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ellos van a proponer los candidatos, no cualquier abogado que sea un postulante y que tenga cierta trayectoria, cierta probidad y cierta excelencia. No, van a ser los que ellos pongan y va a haber muy pocos votantes y los que lleven a votar van a ser del régimen o bien del crimen organizado o de los dos para el caso, porque lo estamos viendo. Es muy fuerte eso que dices, Javier. Pero lo digo y lo repito y me hago cargo de mis palabras. Ven nada más lo que está pasando en Sinaloa, donde te dice el general de división, el encargado de la zona militar, yo no puedo hacer nada mientras estén peleando estas dos bandas del crimen organizado. Entonces van a tener jueces de consigna. Y esos jueces de consigna van a estar vigilados por un tribunal de disciplina judicial. Los puede quitar o los puede remover o llevarlos a la cárcel.
Quiero sacarte un poco de esta parte de la conversación para llevarte a lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales. Es cierto que Estados Unidos ha declarado muchas veces a través del Departamento de Estado, a través del mismo embajador de Estados Unidos en México, su preocupación por la efectividad de esta reforma. Lo ha dicho antes de que sucediera la votación y lo ha declarado después. Hace apenas unos días lo declaró el vocero del Departamento de Estado. Exactamente. ¿De qué manera afecta los acuerdos internacionales de México? Mira, los afecta de varias maneras. Primero, traemos aquí también una falsa idea de lo que es la soberanía. La soberanía no es una cualidad del Estado. La soberanía, claro, lo que te permite es que tú puedas tomar tus propias decisiones hacia el interior y que tengas respeto del exterior. Sí, pero una vez que tú celebras un tratado internacional, sea bilateral o trilateral, por ejemplo, como el TEMEC, o seas parte de una convención interamericana de derechos humanos, o que seas parte de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, o de tantos convenios ante la Unión Internacional del Trabajo, o en fin, tú te estás celebrando un acto jurídico, como un Estado parte. Y en ese sentido tienes que honrarlo. Pacta sunt servanda, decían los romanos. Los pactos se tienen que honrar. En el TEMEC, concretamente, lo que se te está exigiendo es que tengas jueces imparciales que hagan valer la ley, porque tú estás apostando por México en el mediano y largo plazo, por reglas. Permíteme compartir contigo un video del presidente Andrés Manuel López Obrador con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Te escucho. Pero si el principal violador de la Constitución y de nuestro sistema jurídico se llama Andrés Manuel López Obrador, la viola a diario, la repudia. Y además, si algo va a traer como consecuencia todo este cambio en el Poder Judicial, escucha lo que te voy a decir. Primero es el desvanecimiento de la división de poderes. Ya están juntos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, o alguna con esta reforma judicial, ya están juntos. Y los dos van ahora por el tercero de los poderes, para tenerlo para sí. ¿Sí? Y entonces va a haber más corrupción, y por cierto, si te fijaste en el lenguaje corporal de la presidenta electa, es aterrador, porque lo único que hace es asentir, mover la cabeza y aplaudir. Y el otro diciendo que va a combatir la corrupción, siendo un régimen absolutamente corrupto y corruptor, porque ¿cómo crees que obtuvieron los votos que le hacían falta en la Cámara de Senadores, en la Cámara Revisora? Esa es una historia que deberemos contar en este programa algún día. Es Javier Lozano, te agradezco enormemente la conversación. Yo te agradezco a ti la oportunidad y créanme que sí tienen razones para sentirse preocupados como región, porque esto que está pasando, como bien lo dijo el presidente Zedillo en su visita a México, aunque fue incómoda para el presidente López Obrador, pero la verdad peca pero no incomoda. Estamos pasando de una democracia a una tiranía. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. Nada pinta bien según las dos personas con las que acabamos de conversar. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de ponerle un poco de perspectiva a este asunto. Les dije al comienzo del programa que esta experiencia ya había sido puesta en marcha, este experimento democrático, en otras partes del mundo. Esa otra parte es fundamentalmente Bolivia, que es a donde se parece más la forma en la que fue implementada, porque es la elección de la mayor parte de los jueces. Como les conté al comienzo del programa, los resultados no fueron buenos. Hubo un gran número de abstencionismo en la votación, que superaba el 50%, y hubo además, el 60%, perdón, y hubo además cerca de un 50% de votos nulos. Es decir, la gente no parecía particularmente interesada en elegir a los jueces, o acaso no confiaba en el proceso. Lo cierto es que esos votos, esos pocos votos obtenidos por el 40% de la gente que sí fue a votar y de ellos solo el 50% que no anuló los votos, constituyeron nuevos tribunales.
esos tribunales fueron los que, entre otras cosas, parecían no prestarle demasiada atención a la Constitución boliviana. Tanto que le dieron la oportunidad a Evo Morales de presentarse por tercera vez como candidato a la presidencia de la República, a pesar de que eso estaba expresamente prohibido en la Constitución boliviana. No es una cuestión menor, no es una cuestión para nada menor. Conversemos entonces con el dramaturgo y analista político Juan Claudio Lechín. Juan Claudio, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Déjanos saber qué ha sucedido con la experiencia boliviana. Sabemos que hay un enorme porcentaje de abstencionismo en los dos ejercicios de elecciones para seleccionar a jueces, tanto en 2011 como en 2017. Sabemos ya que lo que debió llevarse a cabo en 2023 no se hizo. Y sabemos que básicamente y en términos generales ha sido un fracaso la idea de elegir a los jueces. Sí. Obviamente que es un fracaso, y es un fracaso conceptual. Es un fracaso de partida. Es como intentar lanzarse de un avión sin paracaídas. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de éxito? Uno puede hacer inmensa cantidad de especulaciones, de inferencias. Uno puede enamorar, como hizo el pastor Jonas de los años 70, para que la gente tome veneno porque va a ir al paraíso. Uno puede cambiar la percepción de la gente, pero es una locura, porque el sistema judicial no se basa en la preferencia. En un concurso de popularidad. No es un concurso de popularidad, sino de mérito. Claro. Más allá si se cumple en nuestros países a carta cabal, pero es como lanzar un león del aire y esperar que le salgan alas por necesidad. Entonces no es correcto. De partida, eso estaba asignado por el fracaso. Ahí viene la pregunta, ¿por qué lo hacen? No. Si es una taradez mayor, porque hay una colectividad política con tanta credibilidad, globalmente apoyada por la prensa, que lo hace. Y la respuesta, obviamente, es absolutamente sencilla, y es porque se trata de un proyecto de destrucción de la institucionalidad democrática de un país. Y los resultados corroboran esta declaración. Digo, solo hago el paréntesis necesario y un poco obvio, pero solo para aclarar las cosas. La única idea de destruir la institucionalidad democrática es perpetuarse en el poder. Claro, es para capturarla, ¿no? Claro. Porque en la medida en que uno puede controlar todo el sistema judicial, Tribunal Constitucional, etcétera, Judicatura, etcétera, Supremo de Justicia, bla, 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 y más en México, esta innovación que le han hecho al laboratorio que fue Bolivia. Bolivia, por su tamaño, siempre ha sido un laboratorio desde la época de las dictaduras militares, ¿no? El golpe militar en Bolivia de Banzer fue 2 años antes que el de Allende. O sea, ya hay una... ¿no? Ya Bolivia, por su tamaño y por su falta de impacto internacional, tiene la capacidad de ser laboratorio. Entonces, hicieron eso en Bolivia. Y el resultado es que el gobierno o el régimen controla absolutamente el sistema judicial. Déjame compartir contigo un pequeño video que habla un poco de este control del que tú hablas. Sabemos que esto no se lo va a poder hacer de la noche a la mañana. Somos muy conscientes de eso, porque esto es una herencia que nos han dejado los neoliberales. Opositores identifican a un responsable, el presidente Evo Morales, y es que si bien hubo un proceso electoral, la preselección de candidatos fue realizada en el Parlamento, donde la mayoría oficialista definió quiénes serían puestos a consideración de la ciudadanía. Es importante esto, primero el lenguaje, ¿no? Es decir, todo es culpa del neoliberalismo, mismo neoliberalismo del que les pides una definición y son incapaces de dar. Pero quiero centrarme en un punto porque es exactamente lo mismo que plantea la reforma judicial en México. No es que cualquiera puede postularse. Es decir, esta lista, este conjunto de jueces que acabarán en las listas de votación son elegidos por la bancada mayoritaria. Siempre. Fíjate que en Bolivia no han vuelto a hacer en este último periodo porque no tienen la mayoría absoluta.
Pero es que además ya no lo necesitan, porque una de las cosas fantásticas sobre el fascicomunismo, que es el viejo comunismo de la lucha armada con los instrumentos electorales del fascismo, Mussolini y Hitler, ¿no? Uh-huh. Es el fascicomunismo del siglo XXI. Una de las cosas fascinantes es que meten toda esta letra sobre el pueblo, ¿verdad? Y cuando ya no necesitan el pueblo, como en el caso de Maduro, apresan chicos de 14, 13, 12 años, arrasan, no les interesa mostrar que son viles, que son la canalla personificada, no les interesa. No les interesa reventar procesos, porque ya usaron lo que necesitaban. Ya usaron al pueblo. En este caso, el discurso de esta dama, lo mismo. Sí, el neoliberalismo y tal. Y cuando ya no necesitan a los jueces porque ya tienen el poder del sistema judicial, ya ni siquiera se preocupan. Una cosa interesante es que esos tribunales constituidos por los jueces elegidos en los dos procesos de 2011 y 2017 en Bolivia fueron los que, aún en contra de la constitución boliviana, le permitieron a Evo Morales presentarse a un tercer proceso electoral para la presidencia de la República. Es decir, estos jueces a modo. Claro, es un modelo muy interesante y como nadie lo estudia, sino pocos lo estudiamos, pocos disfrutamos de ese grado de maldad, porque tienes que tener también un componente literario, ¿no? Partiendo del principio que la literatura, la novela, la dramaturgia nace cuando sales del eje moral, ¿no? La dramaturgia no se produce cuando te quedas en el eje moral, era un hombre bueno, con una mujer buena, con unos hijos buenos, no hay dramaturgia. Claro, porque requiere de los roles antagónicos, por supuesto. Y cuando sales del eje moral, ¿no? Era un hombre bueno que se va a trabajar y de pronto entra otro hombre a la casa. Correcto. La literatura tiene que ver con un estudio de la maldad. Entonces, la ventaja de mirar estos modelos con cierto grado de distancia, ¿no? de involucramiento emocional, es que ves las particularidades de la maldad, ¿no? Y en las particularidades de la maldad, ellos usan todo tipo de engaños. Hay que definir este modelo. Ya lo definió Hoover. Edgar J. Hoover, el fundador de la CIA, tiene un libro, su libro, el que él escribe después de 60 años de experiencia en la CIA de lucha contra el comunismo, que se llama El engaño, ¿no? Uh-huh. El engaño comunista, porque el alma de ellos es lograr engañarte. Entonces, esa es una de las particularidades de esta maldad, ¿no? Una última cosa, porque se nos acaba un poco el tiempo. Juan Claudio, ¿qué es lo que sucede hoy con la realidad boliviana después de 2 periodos electorales y un tercero trunco en los que los bolivianos debían elegir a los jueces? Sabemos que en la mayoría de los casos hubo votos nulos, pero que además hubo un 60% de abstencionismo, es decir, solo el 40% de la votación de la población que debía votar votó, y de ese 40% la mitad anuló sus votos. Entonces, esto tiene que ver con que no conocen a los candidatos, con una falta de creerle, una falta de confianza en el sistema judicial y en los candidatos. ¿Cuál es el escenario hoy después de casi 14 años de implementada la reforma? Sí, el fascicomunismo tiene la característica de hacer grandes y largos procesos de electoralismo y referenditis. O sea, hace una cantidad innumerable. Y cuando se trata del voto de los jueces, la gente es absolutamente indiferente. De tal manera que lo que ellos necesitan no es el voto que acuda a la gente a votar, sino quieren la legitimación de ese procedimiento. O sea, la idea de que fue elegido popularmente. No necesariamente que sea cierto, sino la idea de... La idea y la legitimación, porque están nombrados por el Parlamento, ha habido un proceso electoral, una persona ha votado por ellos y nadie más, digamos, hagamos ese escenario, es suficiente, está legalmente validado. Por lo tanto, ese juez
cuando lo necesite, porque mientras tanto la astucia del modelo no los tocan, salvo casos. Primero les han dado un puesto que no iban a conseguir, y por otro lado les piden en casos muy importantes que se pronuncien de manera completa, como es el caso de la tercera reelección de Evo Morales. Entonces, es una farsa montada para la legalidad, para obtener una legitimación internacional. Lo veíamos al comienzo del programa, un video muy breve de Evo Morales, que fue el que propuso esta reforma, el que fue el que la implementó y que cuando no le benefició dijo que se trataba de una farsa de corrupción. Es Juan Claudio Leche. Gracias. La reforma al Poder Judicial en México es un hecho. Tanto que ya fue promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las primeras elecciones para este proceso se llevarán a cabo a mediados del año que viene. ¿Es un experimento, dicen muchos? ¿Es una fusión de poderes, grita la oposición? ¿Cuál es la realidad? Para conocer eso, deberemos esperar unos cuantos meses y ver cómo avanza el proceso. Lo cierto es que genera gran expectativa, muchas opiniones encontradas, muchas opiniones en contra también, y sobre todo una división interna que no le hace nada bien a México. Cerramos el caso por hoy, solo por hoy. Vamos a echar un ojo ahora sobre lo que está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University. Veamos. Entre el 22 y el 26 de septiembre, el Adam Smith Center for Economic Freedom organizó una serie de eventos en la ciudad de Nueva York. Esos encuentros coinciden con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y contaron con la presencia de importantes figuras en el ámbito político y empresarial. Entre los asistentes, cada uno de ellos, es preciso contarles, tuvo un evento particular por separado, cenas, desayunos, encuentros. Estuvieron Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, Eduardo Arana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, José Raúl Molino, el presidente de Panamá, Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala, y Santiago Peña, el presidente de Paraguay. Además, se sumó el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que es un importante espacio empresarial que refuerza los lazos entre los países iberoamericanos. Este evento se convirtió en un punto de encuentro para el diálogo económico y político en el marco de la Asamblea General de la ONU, como ya les contamos, donde estos líderes del mundo se reunieron para abordar grandes retos globales. Esto fue todo por hoy. Antes de despedirse, por favor, recuerden hacer un par de cosas fundamentales. Darle clic a la campanita para activar las notificaciones, darle al pulgar hacia arriba para que el algoritmo nos haga funcionar mejor y, por supuesto, suscribirse a este canal por el que nos están viendo para estar siempre conectados cuando sigamos entregando más contenidos como el del día de hoy. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom, les doy las gracias. Mi nombre es Gabriel Bauduco y nos vemos la próxima.